Hola, soy Pablo Fernández, soy psicólogo, trabajo en el Centro Crecer, donde trabajamos con población infanto-juvenil, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes y hoy me gustaría poder hablaros del COVID y de las consecuencias psicológicas que puede estar teniendo pues, en los padres, en las madres y en los niños. Nos gustaría poder hacer un acompañamiento familiar en estos tiempos de COVID y poder facilitaros algún tipo de pauta que os pueda servir pues, para poder ayudar a vuestros hijos y para que también vosotros pues, podáis gestionar todo esto de la manera más satisfactoria. La estructura va a ser la siguiente. En un primer bloque vamos a hablar de estas consecuencias que ha tenido la COVID en nosotros dentro de ese contexto psicológico. Sí que primero vamos a hablar de algo que sea más general y vamos a intentar aterrizar esto en cómo puede ir apareciendo en las madres y en los padres. Me gustaría tener en cuenta también algunas consideraciones evolutivas de los niños para poder conocerles un poco mejor y para ver en esos momentos cuáles son las necesidades principales que tienen y también cuáles son las capacidades que están teniendo y luego ver algunas claves a través de distintas áreas pues para ver si nuestro hijo, nuestra hija está bien, si emocionalmente le está costando digerir alguna cosa y qué tipo de pautas pues, son las que podemos llevar a cabo para poder mejorar todo esto. Bien, a tener en cuenta es que la COVID nos ha dejado muchas consecuencias a nivel psicológico. Hemos experimentado muchas emociones. La mayor parte de ellas son emociones con una valencia negativa. Hemos experimentado miedo, hemos experimentado apatía, hemos experimentado ansiedad. Todas estas cosas han generado un contexto que puede haber sido de mayor o menor estrés, pero que también ha influido en nuestros hijos. Tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos viven en un entorno donde se nutren de todo lo que está pasando a su alrededor. Es importante tener en cuenta que nuestros hijos se van a nutrir de la información que nosotros les vamos a ir facilitando, tanto a nivel verbal como a nivel más emocional, y todo eso a ellos les influye. Por eso nos parecía importante empezar por esta parte que tiene que ver con nosotros como adultos. Cuando sentimos estas emociones nos comportamos de determinada manera y esto lo transmitimos también. Hemos estado mucho más aislados y este aislamiento nos ha hecho alejarnos de familias, nos ha hecho alejarnos de amigos con todo lo que esto conlleva. Esto también nos genera emociones positivas, o sea, nos generaría emociones negativas el no tenerlo, pero además de ello nos ha supuesto un cambio en las actividades que estábamos haciendo. Es muy probable que ahora estemos haciendo menos actividades que antes y estas actividades estaban relacionadas con un beneficio a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces eso también es un vacío que ahí queda y que tenemos que ver cómo poder sobreponernos a ello. La situación ha generado una inestabilidad económica y laboral importante que ha tenido su correlato a nivel emocional. Bueno, esto puede haber generado determinados ambientes en casa que para los niños hayan sido difíciles de manejar. Algunos, pues nos puede haber tocado de cerca estas cuestiones relacionadas con hospitalizaciones de larga duración, con muerte, por causa o no achacable a la COVID. Hemos tenido que vivir la muerte de otra manera. No hemos podido llevar a cabo todo ese proceso de duelo de la manera en la que normalmente lo haríamos. O las hospitalizaciones, independientemente que hayan sido por el COVID, han sido también diferentes. No hemos podido acompañar a las personas y todo eso también nos ha dejado a nosotros un pozo de emociones que pueden haber influido en nuestros hijos y en cómo ellos se han sentido. También este periodo ha generado desesperanza en nosotros. Hemos pensado que la situación pues, podía no mejorar, que las cosas no fueran a cambiar. Hemos tenido una visión muy negativa del futuro y es probable que en algunos momentos incluso la sigamos teniendo. Todo esto de forma indirecta también va a repercutir en nuestros hijos. Igual que también hemos tenido fluctuaciones en la manera de pensar. Pues a veces pensábamos que todo iba a ir muy bien, luego nos podíamos hundir un poco más. Pues todo esto se lo hemos devuelto de una u otra manera a nuestros hijos y
bueno, y hemos confiado en que lo han sabido manejar bien. Pero quizás la idea de hoy es poder ver si todo eso se lo podemos transmitir de alguna otra manera. En adultos, en este caso, pues ya estoy pensando más en padres y madres. Lo que ha pasado es que hemos tenido mayores niveles de preocupación, pues por el trabajo, porque lo hemos podido mantener o porque no lo hemos podido mantener, o porque hemos tenido que estar haciendo teletrabajo, y hacer teletrabajo lejos de esa visión idílica de lo que supone trabajar en casa, supone otra fuente de estrés. Estoy aislado, en alguna ocasión estoy en mi casa, incluso con otros miembros de la familia que no me permiten ese distanciamiento respecto de mi rol de padre, madre o mi rol de trabajador. Sigo accediendo a determinadas demandas de mi ambiente familiar. No tengo todos los recursos que tendría que tener si estuviera en mi puesto de trabajo, con lo cual todo esto supone un estrés. Hemos estado preocupados por nuestra salud, tanto por la propia como por la de familiares y amigos. Hemos tenido un menor contacto social, y tener menor contacto social también implica, en algunos casos, el sentirnos peor. La sensación de soledad es una sensación que normalmente es desagradable y que nos genera emociones negativas. Hemos pasado mayor tiempo en casa, y a veces esto es bueno, pero si no es algo deseado y si no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa y a gestionar el tiempo con los recursos que tenemos en casa, también podemos haber tenido emociones negativas, podemos haber tenido tristeza, podemos haber tenido ansiedad. Todas estas cosas tenemos que saber gestionarlas para que no les influyan a nuestros hijos. Las relaciones de pareja también son otra cuestión importante. Puede que esta situación tan estresante haya hecho que la relación de pareja pues también haya tenido fluctuaciones. Teniendo en cuenta que es una persona con la que voy a pasar mucho tiempo y con la que tengo que compartir muchas responsabilidades, si esa relación no es una buena relación, sí que puede suponer otra fuente más de estrés para la casa, y de manera indirecta otra fuente más de estrés también para los niños, teniendo en cuenta la capacidad o dificultad que puedan tener los niños para gestionar problemas, especialmente cuando tienen que ver con el sufrimiento de sus padres. Más allá del COVID, la relación con los hijos no siempre es buena, y hay veces que tenemos que saber lidiar con determinados conflictos. La capacidad que ya tuviéramos para gestionar esos conflictos, pues ahora mismo se ha puesto a reto. O sea, se ha puesto a prueba, ha supuesto un reto importantísimo en este momento en el que hay tanto cambio de rutinas, tantas demandas diferentes por parte del ambiente externo, para poder gestionar las relaciones. En algunos casos hemos tenido un menor tiempo de ocio. El ocio es un factor de protección, nos hace sentirnos mejor, calma las emociones negativas, hace que seamos más optimistas. Puede que, bien por el tipo de ocio que tuviéramos, bien porque nuestras responsabilidades en ese sentido han cambiado y tenemos menos tiempo, hemos dejado de hacerlo. Y esto supone el perder una fuente importante que compense las emociones negativas que todos estamos viviendo en estos momentos. Nos hemos tenido que ocupar de las necesidades que tuvieran nuestros hijos, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. El tiempo que nuestros hijos han pasado en casa, hemos tenido que ser maestros, hemos tenido que ser psicólogos, y bueno, todo esto tampoco ha sido nada fácil, porque nos hemos visto obligados a hacer cosas que hasta ahora no hacíamos. Aparte, tenemos que sumar la falta o no de habilidades de autocontrol emocional que tenemos los adultos. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean personas sanas y emocionalmente sean capaces de controlarse, alguien les tiene que enseñar. Y en ese sentido, con nosotros es con quien más tiempo van a pasar. Por lo tanto, nosotros vamos a ser los mejores maestros. Pero para esto nosotros también tenemos que saber. Y bueno, pues también se pone a prueba esto, esa capacidad que tenemos para autocontrolarnos. Este cambio en nuestro ritmo de vida, esta nueva normalidad, lo que supone también es un reto, es un cambio en el propósito, en aquello que nos hace darle sentido a nuestro día a día. Si no somos capaces de adaptar nuestra manera de vivir,
nuestras actividades significativas a esta nueva normalidad, es probable que también estemos ante situaciones de estrés en las cuales hay un choque entre la realidad actual y la realidad deseada. Y si no somos capaces de resolver este choque, esta discrepancia, pues puede que nos quedemos atrapados en ansiedad, en depresión, en miedo, en emociones de ese estilo. Una cuestión importante es que nosotros somos los que debemos controlar la situación. Nosotros no debemos retroalimentar con nuestras emociones al niño. Y esto a veces es complicado porque el niño, por el hecho de ser niño, no tiene esa capacidad de autocontrol y él sí que puede hacer cosas que nos vayan a influir a nosotros. Nosotros en ese sentido tenemos que ser capaces de gestionar el cómo nos estamos sintiendo y el cómo nos está haciendo sentir lo que nos está devolviendo el niño. Pero tenemos que intentar no volcarle más emociones al niño, porque si ya está teniendo dificultades para manejar la situación emocional tal y como la está viviendo, si aparte nosotros volcamos más emociones nuestras, pues volcamos mucho más enfado, volcamos más ansiedad por nuestra parte, volcamos miedo, todo esto seguramente le vaya a superar al niño. Entonces este círculo vicioso le tenemos que cortar. Si el niño nos grita, aunque nos den ganas de gritarle, no podemos gritar porque todo esto supone retroalimentar ese círculo vicioso. Al respecto del desarrollo de los niños, hemos destacado tres bloques. El primer bloque de edad sería de los 0 a 6 años, el segundo desde los 7 a los 12 años y el tercero desde los 13 en adelante, que incluiría la adolescencia. En este primer bloque de edad, lo que caracteriza tiene que ver sobre todo con la dependencia. Hablamos de actor pasivo, pero no pasivo en el sentido de que él no haga cosas. El niño es un agente activo de cambio, pero pasivo en el sentido de que depende de los padres para que le den todo, para que le den prácticamente todas las fuentes de estimulación, para que le satisfagan prácticamente todas las necesidades, para que reconozca lo que le están pasando y para que le puedan ir guiando. A eso es a lo que nos referimos, con lo de que es un actor pasivo en todo esto. Esta etapa del desarrollo está marcada por el egocentrismo. Los niños les cuesta mucho ver otras visiones diferentes a la suya y les cuesta mucho poner a la par las necesidades de otras personas con las suyas. Incluso en un momento dado el renunciar a sus propias necesidades para que otros cubran sus propias necesidades. Los niños en este sentido también van a necesitar una guía, van a necesitar una estructura, les tenemos que ir llevando, les tenemos que ir acompañando por donde entendemos que tienen que ir los niños. Los niños va a ser difícil que se autogestionen y en muchas ocasiones cuando se autogestionan, cuando dirigen su comportamiento hacia algo, lo van a hacer hacia lo que para ellos es importante y raramente coincide lo que para ellos es importante con lo que para nosotros como adultos es importante. Por lo tanto, tenemos que ayudarles a que aprendan o a que hagan lo que nosotros creemos que va a ser lo mejor para ellos en el futuro. En estas edades van a tener muchas necesidades relacionadas con el aprender y aprenden experimentando y la curiosidad es la que guía todo eso. Por eso los niños van a preguntar, van a manipular, se van a mover, porque esto es una necesidad que está relacionada con el aprendizaje y lo tenemos que tener en cuenta. Los niños en esta edad están muy centrados en el presente, en el aquí y en el ahora. Les cuesta mucho proyectarse tanto en el pasado como en el futuro. Y sobre todo la parte que tiene que ver con el futuro es importante porque a veces les vamos a pedir que piensen en situaciones del futuro y, no van a poder. Y a lo mejor a nivel verbal sí que nos van a poder contestar, pero cuando llegue esa situación, pues vamos a ver que no lo han hecho como nos han dicho que lo iban a hacer. Bueno, tiene que ver con que se centran en eso, con que están muy a merced de sus emociones, de los impulsos, porque no saben controlarlos todavía. Y en ese sentido, esa idea que pueden tener de lo que está bien y de lo que está mal, se va a basar en las consecuencias que esto va a tener para ellos. De momento no hay moralidad, no hay desarrollo de la moralidad. De los 7 a los 12 años ya empieza a haber una comprensión, una mejor comprensión de las cosas que están sucediendo en la realidad, pero el tener acceso únicamente al mundo concreto
hace que esa comprensión sea parcial. La manera que se tiene de pensar es, es básica, pero sí que tiene una determinada lógica. La cuestión es que esta lógica está mediatizada, por un lado, por la poca experiencia que se tiene sobre el mundo y luego, por otro lado, con que determinados procesos de razonamiento más abstracto, más complejos, todavía no están presentes. La manera que tienen de pensar los niños, a grandes rasgos en estas edades, es en blancos y negros. Hay muy pocos matices. Y ya aquí sí que aparece el desarrollo moral, más allá de las consecuencias que esto vaya a tener sobre ellos. O sea, sí que empiezan a formar ya una idea de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto les lleva a interiorizar esta norma. Ya no necesitan que los padres les recuerden lo que está bien o está mal, porque ya ellos están creando este sistema propio de creencias. En esta etapa va disminuyendo el egocentrismo, ya son más conscientes de las necesidades de los otros y de poder hacer cosas para ayudarles a cubrir esas necesidades, a pesar de que las suyas queden sin cubrir. Muestran interés por el resto de niños, mucho más interés que en las etapas anteriores, pero todavía los padres son elementos importantes en su vida. Y el colegio es un lugar muy importante para ellos, tanto por lo que tiene que ver con ese cubrir las necesidades de aprendizaje que los niños tienen, que también van a estar asociadas con la formación de la autoestima, como por las relaciones que van a establecer con el grupo de iguales, con los amigos, que en este momento cada vez son más importantes. De los 13 años en adelante, la adolescencia, ya lo más reseñable es que el mundo social cada vez es más importante. Las relaciones con los padres empiezan a ser difíciles porque se da una cuestión paradójica. Quiero formar mi imagen, quiero ser un individuo diferente del resto y para ello tengo que romper con mis padres y con sus opiniones, tengo que tomar mis propias decisiones y estas en ocasiones pues supone el llevarle la contraria a mis padres como forma de hacerles ver que yo soy diferente, pero para ello necesito un grupo que me respalde, me da miedo sentirme solo y necesito ser como alguien, entonces intento formar mi identidad separándome de mis padres para ser diferente, pero formando parte de un grupo que al final va a tener características uniformes. Esta es la necesidad que hay en este momento. Necesito que me acepten, necesito que validen la manera que yo estoy teniendo de pensar. Y además, esta manera que tengo de pensar, al tener poca experiencia, voy a necesitar que me la validen, pero en ocasiones no voy a tener argumentos, con los cuales lo voy a defender o bien con argumentos pueriles o bien a través del conflicto. En muchas ocasiones esto va a llevar a que se cuestione la norma establecida como una forma de autoafirmación, de romper con el grupo de padres y de formar una identidad más allá de mis padres. De forma general, la COVID ha supuesto un menor número de actividades y esto para los niños se traduce en un menor número de oportunidades de aprendizaje. Y aquí el aprendizaje puede ser directo o puede ser un aprendizaje indirecto. Parte de la labor que vamos a tener como padres es ver con este cambio de rutinas, este cambio de actividades, qué es lo que han dejado de hacer nuestros hijos y cuáles eran los aprendizajes que estaban implícitos. Y vamos a tener que compensarlos. Como ejemplos, pues si nuestro hijo no ha ido a la escuela o no está yendo a la escuela, lo que vamos a hacer es compensar esa necesidad que él va a tener de aprender cosas enseñándole en casa. Si por lo que sea nuestro hijo no está bajando al parque, pues igual vamos a valorar que en el parque lo que hace es correr, es saltar, es subirse a los árboles o a los toboganes o lo que sea. Entonces ahí hay un desarrollo a nivel motor, especialmente de la motricidad gruesa. En el parque, pues igual también se estaba relacionando con otros niños. Bueno, pues ahí hay otro apartado que tiene que ver con las relaciones sociales que también tenemos que ver de qué manera podemos suplirlo. Tenía una serie de juegos diferentes, de juegos variables, que ahora mismo no va a tener. Bueno, pues todos estos juegos, ¿para qué le servían? A lo mejor solamente le servían para sentirse mejor, a lo mejor le servían para tener una buena concepción de sí mismo, para tener una buena autoestima. Vamos a ver qué ha perdido y dentro de esta nueva normalidad vamos a ver qué elementos podemos utilizar para que tenga
eso que ha perdido, para ayudarle en esos aprendizajes. Las áreas que vamos a ir punteando y en las cuales pues podemos ir viendo determinadas señales o determinadas claves que nos pueden hacer ver la forma en la que nuestro hijo puede estar manejando emocionalmente esta situación, son estas. Vamos a hablar de manera muy breve sobre el sueño, sobre la alimentación, sobre la higiene, sobre el ejercicio físico, sobre el juego, las relaciones sociales y la gestión de conflictos y la gestión emocional. Consideramos que es importante el ver las repercusiones que está teniendo a nivel emocional dentro del propio contexto del niño. Por eso vamos a explorarlo a través de estas áreas. Como hablábamos antes, pues algunas de estas áreas están cubiertas por actividades, pero hay otras que ya no estamos haciendo. Entonces todo eso ya lo hemos perdido y a lo mejor todo eso está repercutiendo de forma negativa en el niño. Todas estas áreas, a su vez, si las mantenemos bien, pueden suponer un factor de protección y quizás lo que necesitamos es compensar emociones negativas con emociones positivas. Y puede que también hayamos perdido actividades y valorar este tipo de áreas nos puede dar pie a volver a reinventarnos, a tener una nueva normalidad dentro de nuevas actividades que nos proporcionen actividades gratificantes. En todo esto hemos estado y vamos a hablar mucho del estrés y de forma muy somera vamos a definir el estrés como un estado emocional subjetivo que va a estar muy relacionado con nuestra forma de pensar. En muchas ocasiones es la manera que tenemos de pensar, son los pensamientos que nos vienen a la cabeza los que nos generan estrés. A veces este estrés viene por un exceso de demandas por parte del ambiente, pues en los adultos lo podemos ver cuando tenemos mucho trabajo y todo ese trabajo es muy urgente. Pero también nos sucede al contrario, cuando tenemos muy pocas demandas. Eso es algo que también nos puede llegar a estresar. Necesitamos el nivel de estimulación correcto para poder estar bien. En exceso nos genera emociones negativas, en defecto también nos va a generar emociones negativas. A veces este estrés viene porque no vamos a saber cómo gestionar una situación y esta situación puede ser algo que estemos viviendo nosotros o puede ser algo de nuestro contexto. En lo que tiene que ver con los niños, puede que en casa uno de los padres haya tenido un problema en el trabajo y cuando llegue a casa emocionalmente ese problema se lo lleve a casa y el padre no esté bien porque puede estar más nervioso, porque puede estar mucho más triste, porque pueda dar malas contestaciones, porque no esté presente, porque la tolerancia que tenga ante determinados comportamientos de sus hijos sea mucho más baja y todo esto va a influir en el niño. Entonces, aquí el niño no va a saber cómo gestionar esta situación que en principio no es suya, sino que tiene que ver con su contexto. Y relacionándolo con la forma de pensar, en ocasiones anticipamos que una determinada situación va a concluir en una catástrofe, va a tener consecuencias negativas o va a ser un fracaso, con todo lo que esto va a suponer para nuestra propia autoestima. De manera muy general, podríamos definir el estrés en estos términos. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos de manera muy general en lo que tiene que ver con el estrés? Cuanto más pequeños, menos reflexión y más acción. Los niños para aprender necesitan hacer, necesitan experimentar. Y los adultos sí pueden reflexionar. No necesitan tanto el experimentarlo. Conforme nos vayamos acercando más a la adultez, vamos a poder utilizar más la reflexión y menos la acción, menos el pedir que hagan cosas. Esto no significa que no tengamos que explicar a los niños. Tenemos que explicar, pero quizás nuestros esfuerzos se tienen que orientar más a la acción. Por ejemplo, si tenemos un niño pequeño que está llorando porque un niño de 3 años que ya es capaz de comunicar porque se le ha caído una bola de helado, va a ser complicado que le expliquemos que no pasa nada, que cuando lleguemos a casa le podemos comprar otro helado, le podemos dar otro helado, porque ahí puede que no lo termine de entender. Pero igual, si aparte de explicarle esto, sí que le intentamos hacer un desvío de la atención y le proponemos un juego que a él le vaya a gustar, que atraiga su atención y que además pues le haga sentirse bien,
va a ser más fácil que le ayudemos a controlar esa emoción. Tenemos que poder ofrecer ese apoyo emocional de una manera parecida a la que comentaba hace un momento, pero también tenemos que poder escuchar sin cuestionar. Escuchar sin cuestionar significa que no voy a juzgar si eso que tú estás diciendo es tan importante o no es tan importante, porque para ti lo es, a pesar de que para mí pueda ser irrelevante, pero para ti es algo importante. Para eso tenemos que ser empáticos. Y cuando hablamos de empatía, normalmente nos quedamos en la primera parte de la definición y es ponerse en el lugar del otro. Pero necesitamos conocer cuáles son las circunstancias del otro. No es coger mi cabeza con mi experiencia, con mis expectativas, con mis motivaciones y meterla en la cabeza del otro. Es el que yo sea capaz de meterme en la cabeza del otro, pero conociendo cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus experiencias, para ver cómo se puede estar sintiendo él desde sus propias circunstancias. Tenemos que conocer a nuestros hijos y no trivializar las cosas que a ellos les pueden estar preocupando. Vamos a ayudarles a ponerle nombre a lo que les pasa y vamos a intentar que identifiquen el por qué les está pasando todo esto. Esto supone el tener una educación emocional, el empezar a hablar de emociones en casa. Vamos a tratar de que sea el niño quien verbalice lo que se va a hacer. A veces esto lo podemos hacer de forma indirecta a través de juegos o a través de cuentos. Nos podemos inventar una historia en la que al personaje de la historia le sucede algo que pueda ser más o menos parecido a lo que le puede pasar a nuestro hijo. Hacer esto en un momento en el que el niño esté bien y quiera colaborar y ponerle a este personaje pues ante determinadas situaciones que tiene que resolver y pedirle al niño que nos ayude a ver qué puede hacer este personaje en ese momento. Pues, por ejemplo, si tenemos un niño que se estaba comiendo un helado y se le cae el helado y se pone a llorar, pedirle a nuestro hijo el qué podría hacer, qué podemos ayudar para este personaje, para que no esté triste. Tenemos que tener mucha paciencia con los niños. Los niños no manejan los mismos tiempos que nosotros y de hecho tendríamos que valorar si los tiempos que nosotros manejamos son nuestros propios tiempos o tienen que ver con ese exceso de demandas que tenemos por parte del ambiente, por parte del trabajo, por parte de todo lo que se supone que tenemos que hacer, pero que no nos da la vida para hacer. Y por supuesto, no vamos a pedir al niño que haga algo que no hacemos nosotros. Si yo no tengo paciencia, no le puedo pedir a mi hijo que tenga paciencia. Si cuando hay algo que no me gusta, yo se lo digo en forma de gritos a mi hijo, no le puedo pedir a mi hijo que no haga lo mismo cuando haya algo que no le gusta. Entonces vamos a ser consecuentes y coherentes con aquello que le vamos a pedir a nuestros hijos. Bueno, metiéndonos ya en áreas, en ver determinadas claves de estas áreas, pues vamos a empezar con el sueño. Con el sueño nos podemos encontrar distintas circunstancias. Puede haber que haya problemas de conciliación, en las cuales el niño, la niña, se esté acostando más tarde, pero a priori también se esté levantando más tarde. O a lo mejor no se levanta más tarde, pero está empezando a echarse una siesta que antes no se echaba. En ese sentido, lo que vamos a estar viviendo es un cambio de ciclo, de sueño. Necesitaríamos volver otra vez a ajustar el ciclo de sueño y volver a ponerlo tal y como estaba antes. A lo mejor para esto necesitamos quitar siesta. Si el niño se puede levantar a la hora que quiere, intentar acotar más ese tiempo en el que se pueda levantar para que se pueda acostar un poquito antes. Y en esas horas anteriores a irnos a la cama, ver que las actividades que vaya a hacer sean actividades tranquilas, que sean relajantes, que le vayamos acompañando en este relajarse. Por supuesto, por nuestra parte como adultos, no fomentar conflictos en ese momento para que el niño no se active. Lo ideal sería ir quitando pantallas también, porque las pantallas nos van a ir activando y tener una rutina que nos vaya a acercar al sueño. A veces lo que nos vamos a encontrar es con que el niño dormía muy bien y empieza a tener muchos despertares. O que el niño duerme pocas horas. Se acuesta muy tarde, pero se despierta muy pronto. Y luego durante el resto del día no quiere seguir durmiendo. Creo que en ambos casos tendríamos que valorar si el niño está teniendo más estrés del que puede manejar o si está teniendo falta de actividad y a lo mejor necesita menos horas para poder descansar. Pero en estos casos habría que valorar si al niño
le ha pasado alguna cosa importante, algo fuera de lo habitual, algo que sepamos que no está sabiendo manejar, o si su entorno, en ese sentido, le está devolviendo situaciones que para el niño va a ser muy, muy complicado de manejar. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, pues vamos a identificar. Si esto tiene que ver con estrés, vamos a ver por qué. El niño está estresado porque se ha peleado con un amigo. Es el entorno el que, pues yo qué sé, pues los padres pueden estar más estresados. Tenga un familiar que esté hospitalizado. Es que en clase pues me están poniendo muchas tareas, por ejemplo, y, y estoy muy preocupado porque creo que no voy a ser capaz de hacerlo o porque la, en algunos lugares, pues bueno, la presencialidad se va alternando y los niños van a clase un día sí y un día no. A lo mejor esto no me está sirviendo para poder seguir bien el ritmo de la clase. ¿Qué es lo que me está pasando? Dependiendo de por lo que sea, pues lo que tenemos que hacer es buscarle nosotros esas actividades, porque el niño sea muy pequeño, o ayudar a buscarlas. Todo lo que el niño pueda generar, aunque sea de manera inducida por nosotros, va a ser mucho mejor para el niño. Va a ser más fácil que lo siga. Si nos encontramos con adolescentes, con niños que ya son más mayores y que el pensamiento que tienen se parece más al de los adultos, vamos a reflexionar con los niños. Alimentación. Aquí también podemos ver si están sucediendo cosas. Vamos a partir de una comparación con el nivel que nos podíamos encontrar antes del coronavirus. Si el niño en este sentido está teniendo menos apetito, puede ser porque tenga una falta de actividad física. A lo mejor este niño tiene que volver otra vez a moverse en los mismos niveles en los que estaba antes. Puede ser por estrés, porque pues, por todas esas cosas que estemos hablando, él no sepa manejar todas esas emociones, todo ese estrés que él está viviendo. O puede ser porque de forma evolutiva, pues en ese momento tenga menos demandas de alimentación. Pues, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años, más para los 3 años, el crecimiento de los niños se ralentiza. No crecen tanto, por lo tanto no necesitan consumir tanto alimento. Y ahí sí que hay como una pequeña crisis en cuanto a la alimentación. Si lo que sucede es que el niño tiene mucho más apetito que antes y no hay muchas más demandas de consumo de energía, o sea, no hay mucha más actividad física, a lo mejor podemos empezar a valorar si hay algo que le esté estresando al niño, que le esté haciendo estar más nervioso, estar más triste, sentirse más incómodo con algo. Si el niño está picando entre horas o si tiene preferencia por alimentos que vayan a ser poco saludables, pero muy apetecibles, pues patata frita, chocolate, cosas de esas, igual lo que tenemos que valorar es si tiene que ver con que no tengo actividades y no hay nada gratificante, hay pocas cosas gratificantes que me hagan sentirme bien y utilizo la comida como una manera de encontrar esa gratificación, esa satisfacción, o si tiene que ver con que lo he aprendido por mi entorno. En algunas ocasiones, pues los padres también picamos entre horas y a veces pues también comemos alimentos poco saludables entre horas. La cuestión con esto es, el modelo que le estamos ofreciendo a nuestro hijo es este. No le podemos pedir a nuestro hijo que haga algo diferente de lo que nosotros estamos haciendo. Lo primero, porque por modelaje él va a aprender de lo que ve. Y lo segundo, porque si nosotros no somos capaces de hacerlo es porque nos está suponiendo una dificultad. Entonces tenemos que valorar que esta misma dificultad la está teniendo nuestro hijo. Higiene. Ahí también puede haber momentos, o puede haber habido momentos, en los que haya habido un desinterés por mantener los autocuidados, por mantener lo que tiene que ver con la imagen personal, con el aspecto personal y con el cambio de la ropa. Esto es especialmente llamativo en adolescentes. O sea, los adolescentes eh, van a buscar esa identidad personal y la aprobación social. Y para ellos todo esto de lo que estamos hablando es algo importante. Si dejan de hacer esto, normalmente va acompañado con mayores episodios de aislamiento y esto puede ir asociado también con mayores sentimientos de tristeza, con mayores sentimientos de ansiedad. Puede venir pues porque ya no puedo ver a mis amigos, puede venir porque la situación en casa pues es complicada, puede venir porque tengo un familiar
que ha fallecido o que está ingresado. Puede venir porque no he sabido adaptarme a esta nueva normalidad y antes tenía muchas actividades que hacía con X personas y en X sitios y ahora tengo que desarrollar la mayor parte de mi actividad dentro de casa y no sé cómo reorientar todo eso para que sean actividades significativas para mí y no pensar que toda la vida va a ser esto así, sino que simplemente un momento y que cuando esto pase voy a volver a retomar otra vez la actividad que tenía antes. El aspecto personal correlaciona con la autoestima, especialmente en adolescentes. Si nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos, es probable que la imagen que nos formemos de nosotros no sea una imagen agradable. Y esto es algo que especialmente con los adolescentes es importante. Y quizás yo me fijaría más en lo contrario, en la parte positiva. Si me miro al espejo y me gusta lo que estoy viendo, voy a ser capaz de tener una autoestima más fuerte, de tener una mejor autoestima. Entonces igual podemos incidir en ese sentido. El ejercicio físico es otro factor muy importante de protección ante el estrés y ante la ansiedad. Además de ello, sobre todo cuando los niños son pequeños, nos va a ayudar mucho en el desarrollo, nos va a ayudar a coordinar movimientos, nos va a ayudar a poder desenvolvernos bien en nuestro entorno. Favorece esa sensación de esfuerzo y de a dónde me puede llevar el esfuerzo y esa recompensa que me puede dar la sensación de logro, pero más a un medio plazo. Dependiendo del tipo de deporte que hagamos, también va a favorecer las relaciones sociales, por lo que tiene que ver con el hacer ese deporte en grupo o con el compartir luego cuestiones relacionadas con el deporte. Por ejemplo, el atletismo no es un deporte que se haga en grupo, pero si yo encuentro gente que le gusta el atletismo, pues igual luego podemos hablar de cosas que estén relacionadas, de tiempos, de rutas, de ropa, de zapatillas, cosas así. Por todo lo que tiene que ver con la superación y con el cambio en la imagen, el deporte también mejora la autoestima. Hablábamos antes del sueño y de la alimentación, el deporte también correlaciona con tener mejor calidad en el sueño y con abrir el apetito, con que la alimentación vuelva a ser como era antes. Y también nos puede ayudar a estructurar el tiempo, especialmente en un momento donde las actividades que hacemos ahora no son las que hacíamos antes, a veces nos van a quedar más huecos libres que no vamos a saber cómo llenarlos. Bueno, llenarlos con el ejercicio físico puede ser algo muy bueno. En función de las posibilidades que vayamos a tener en ese momento, vamos a intentar fomentar el que los niños se muevan. Y el que se muevan puede ser salgo a la calle a dar un paseo, o en casa me organizo un circuito, o si tengo niños adolescentes, pues voy a intentar fomentar el que salgan con la bicicleta o el que hagan algún tipo de ejercicio. El tiempo de ocio es algo fundamental para compensar o para generar emociones positivas. Y esto en los adolescentes, en los adolescentes y en los niños lo vamos a llevar a cabo a través del juego. Como venimos diciendo a lo largo de toda esta charla, venimos de pasar mucho más tiempo en casa del que normalmente pasamos, utilizando los recursos que tenemos en casa mucho más que como lo hemos utilizado anteriormente. Y esto ha llevado a que hayamos sobreutilizado muchos de esos materiales y que antes eran llamativos para los niños, pero ahora ya no les son tan llamativos. Para que no se nos repite una situación como esta, lo que podemos hacer es separar los juegos, el material que puede tener el niño y guardar una mitad y dejar que jueguen con la otra, ayudarles a jugar con la otra, incluso darle nuevo uso al material que se quede. Y cuando veamos que ese material ya no es atractivo, podemos hacer el cambio. Sacamos el material que hemos guardado y volvemos a presentar y guardamos el material que ha estado utilizando. Esto especialmente con los niños que van a ser un poco más pequeños. Es probable que esto con adolescentes es algo que pueda costar un poco más. Hemos tenido que hacer mucho uso de las pantallas, de las televisiones, de las tablets, de los teléfonos móviles. En la medida de lo posible vamos a intentar utilizar esto el menor tiempo posible.
tenemos que valorar si esto lo hemos estado haciendo porque emocionalmente no podíamos y necesitábamos que hubiera un momento en el que pudiéramos hacer otro tipo de cosas sin tener que estar tan pendiente de los niños y dándoles una actividad que para ellos también les resultara atractiva, o si tiene que ver con que no hemos encontrado actividades para poder darles, más allá de las que ya estábamos haciendo. Entonces esto también supone un repensar por nuestra parte. Si tengo que dedicar más tiempo a enseñarles juegos a mis hijos, o si sigo manteniendo estos momentos de pantalla, porque a mí como adulto también es algo que me viene bien. Especialmente lo que tiene que ver con los adolescentes, los videojuegos han tenido también un papel importante. Como decíamos antes, hay un montón de actividades que ya no podemos hacer y ese hueco muchos adolescentes lo han llenado con videojuegos. Los videojuegos pueden tener partes positivas y si se controla el tiempo no tiene por qué ser algo malo. Una parte buena que pueden tener los videojuegos tiene que ver con el contacto social, ya que a veces cuando se hacen juegos online donde se comparte una partida con varios amigos, se está manteniendo contacto social y eso es bueno. Pero tenemos que intentar que el tiempo que pasen con los videojuegos no sea excesivo y especialmente que esto no suponga el que abandonen otro tipo de responsabilidades, por ejemplo tareas. Y también tendríamos que valorar si por norma al niño le cuesta dejar de jugar a ese videojuego y si la reacción emocional que tiene cuando se le quita el videojuego siempre es muy negativa y llega hasta momentos en los que pueda estar un poco más agresivo. Volviendo con el juego, en función de la edad que tenga el niño va a necesitar de un adulto para que le genere juegos, para que le ayude en el desarrollo de ese juego, o a lo mejor simplemente para que participe con él porque necesitamos otro jugador más, o porque somos poca gente en casa para ese tipo de juego. Tenemos que inventarnos juegos, tenemos que saber jugar con nuestros hijos y a veces no le damos la importancia que esto tiene. A través del juego vamos a lograr emociones positivas, vamos a lograr tener un tiempo estructurado sin necesidad de cosas que igual no son tan productivas o que no van a ayudar tanto al desarrollo del niño como pueden ser las pantallas, pero también vamos a crear vínculo. Nos vamos a llevar mejor con nuestros hijos y nuestros hijos se van a llevar mejor con nosotros. Y como ejemplo de esta adaptación en cuanto al juego, a la nueva normalidad, están los recreos en los colegios. Antes los niños en los recreos en los colegios pues tenían un juego libre. En este momento ese juego sigue siendo libre pero con muchas restricciones. Entonces hay cosas que antes hacían que ahora no van a poder hacer. En muchos colegios lo que están haciendo es dar ideas, es decir, generar juegos y ayudarles en cómo hacer esos juegos, acompañarles en ese juego en el sentido de darle una guía. Están llevando, pues a lo mejor mucho más juegos tradicionales, están organizando grupos para que se puedan jugar a estos juegos y los resultados están siendo muy buenos, porque niños que antes no se iban a relacionar entre ellos porque tenían intereses distintos, a través de la guía de un adulto han encontrado un interés común y se están mejorando las relaciones sociales. Cuanto más pequeño sea el niño, más va a necesitar que nosotros nos inventemos el juego y que nosotros le ayudemos a la hora de ir siguiendo ese juego. Relaciones sociales. La realidad actual es que ha habido una reducción significativa en las relaciones sociales. Las relaciones sociales por norma general son muy importantes para nosotros. Nos proporcionan una fuente de bienestar importante por muchos factores, porque tienen que ver con nuestra autoestima, porque pues al final desviamos nuestra atención de temas que nos pueden estar preocupando hacia otros temas, porque nos sentimos útiles, nos sentimos acompañados, sentimos que si tenemos un problema nos van a poder ayudar. Ahora mismo todo esto pues está muy condicionado por la situación actual y tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es el niño, más necesidad de contacto social va a tener por todo esto que estábamos hablando. Hay veces que también lo que nos podemos encontrar es que especialmente los niños pequeños no saben muy bien cómo comportarse.
Y esto es lo que yo en este caso lo he llamado el efecto boomerang, cuando lanzamos un mensaje esperando que haga un determinado efecto, pero pasado un tiempo nos vuelve con el efecto contrario. Cuando empezó el periodo de confinamiento, lo que le planteábamos a los niños era que había un bicho muy malo y que no podíamos salir a la calle. Y a través del miedo intentábamos que los niños no protestaran por quedarse tanto tiempo encerrados en casa. Cuando pasó el tiempo y pudimos salir a la calle, se dio la circunstancia de que había niños que no querían salir. Y no querían salir porque todavía quedaba ese pensamiento de hay algo muy malo y salir fuera pues puede ser peligroso. Entonces todo esto también va a mediatizar el cómo relacionarnos o el cómo nos estamos relacionando. Pues quizás en la actualidad pues tiene que ver con el compartir. Hace unos meses los niños tenían que compartir y era un valor importante en la crianza de los niños, pero ahora no se puede compartir. ¿Y cómo estamos lanzando el mensaje de que no se puede compartir? Porque a lo mejor dentro de unos meses nos encontramos con el problema de que ahora los niños ya no quieren compartir. Y claro, no quieren compartir por el mensaje que le estamos dando ahora. Pues tenemos que ver todos esos mensajes, cómo los podemos ir lanzando. Tenemos que tener en cuenta que con lo que tiene que ver con las restricciones, con las relaciones sociales, hablábamos antes de que en la adolescencia se da, se da un incumplimiento de la norma, por así decirlo. Dentro de la poca experiencia vital que tienen, sí que necesitan tener una opinión y esta opinión normalmente va en contra de lo establecido, por eso se rompe la norma. Entonces, con lo que tiene que ver con las relaciones sociales, pues a veces se transgreden o se pueden transgredir las medidas de seguridad. No siempre, pero podría ser algo que sucediera por minimizar esos riesgos. Las relaciones sociales suponen una forma de aprendizaje, bien porque interactúo con otro, y en este sentido el interactuar con otro es un proceso dinámico. Él me dice una cosa o hace una cosa y yo tengo que dar una respuesta en función de eso que está pasando en el momento, o bien porque estoy viendo los demás cómo se comportan, cómo hacen determinadas cosas y aprendo también de ello, de verlo. Entonces yo creo que en este sentido, si no podemos estar con mucha gente, si no podemos interactuar de forma directa con mucha gente, vamos a verla. Pues igual nos podemos bajar al parque y a lo mejor tenemos miedo de relacionarnos con otros niños, pero sí que podemos ponernos cerca para que nuestros hijos pues puedan ver qué tipo de cosas hacen otros hijos, otros niños. También las relaciones sociales nos sirven como una forma de autoafirmarnos, especialmente para los adolescentes, con todo lo que decíamos antes. Estas son necesidades. Tenemos que tener en cuenta estas necesidades para si surgen conflictos o si vemos que a nivel emocional esto está saliendo a través de tristeza, a través de ansiedad, intentar cubrir esta necesidad. Yo aquí he querido hacer referencia al hipervínculo como esa relación de apego que se da entre un niño y una de las figuras de apego, normalmente la madre, después de haber pasado mucho tiempo junto, mucho tiempo. Y quizás esta es la circunstancia que nos podemos encontrar ahora con niños que no quieren ir a la guardería, con niños que no quieren ir al colegio, que lo único que quieren es estar con su madre o estar con su padre, normalmente con una de las dos figuras, nada más. Son niños que cuando aparece esa figura de apego, parece como que el mundo se termina y todo lo quiero hacer con esa figura de apego. Tiene que ver con el haber pasado mucho tiempo y con que esa sea la única persona que haya cubierto mis necesidades, tanto físicas como psicológicas y emocionales. Aquí lo que podemos hacer es empezar a introducir otras personas. Que otras personas sean las que jueguen con el niño, sean las que cambien al niño, sean las que acuesten al niño, sean las que les cuenten cuentos, sean las que jueguen a videojuegos, sean las que hagan. No significa que tenga que salir la figura de apego, sino que empiecen a entrar otras personas diferentes. Y dentro de las relaciones sociales tenemos que hablar de las redes sociales. Las redes sociales son una manera de poder seguir manteniendo ese contacto social. Las redes sociales sí que nos pueden resultar útiles en este momento, pero tenemos que ser capaces de enseñar a nuestros hijos cómo hay que utilizar las redes sociales y cómo poder relacionarnos a través de las redes sociales. Esto también supone un reto para nosotros porque a veces tampoco las estamos utilizando bien y les estamos pidiendo a nuestros hijos que las utilicen de forma responsable. Entonces, redes sociales sí, pero tenemos que ser capaces de controlar cómo se están relacionando para poder ayudarles, no para decir si está bien o está mal. No nos podemos quedar en ese paso.
Les tenemos que enseñar el cómo creemos que se tienen que dar esas relaciones sociales, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento están sustituyendo en parte a las relaciones sociales reales. Entonces tenemos que intentar que se acerquen lo máximo posible a ello. Y para ello, pues tenemos que tener también un cierto orden. Igual que no nos parecería adecuado que un niño de 12 años esté en invierno a las 10 de la noche en la calle hablando con un amigo, teniendo al día siguiente clase, pues a lo mejor tampoco es apropiado que esté a las 10 de la noche en casa con el teléfono móvil hablando con un amigo. Vamos a fijar ahora, vamos a poner un control para ello, pero de forma general. Y si nos informamos al respecto del manejo de las redes sociales, nos pueden ser muy útiles. Las relaciones familiares y la gestión de los conflictos en el domicilio. Como norma general, estamos pasando mucho más tiempo en casa y el que pasemos más tiempo en casa supone que hay más riesgo de que haya conflicto. Más allá de lo que tengan que ver con esta situación en concreto, nos podemos encontrar con que hay determinados factores que correlacionan con el conflicto. Si, si la pareja tiene una mala relación, es probable que entre ellos haya más conflictos y al final estos conflictos también van a terminar salpicando a los niños. Bien porque los niños se impregnen de esa tensión que puede haber en el domicilio, bien porque la pareja eh, tenga niveles más bajos de tolerancia y entonces determinados comportamientos de los niños se conviertan en más problemáticos, bien porque en un momento dado la pareja pueda utilizar a los niños como arma arrojadiza, en el sentido de déjame a mí que tú no sabes o haces cosas sin contar conmigo con respecto a los hijos. También nos podemos encontrar con que las dificultades que pueda tener el adulto a la hora de gestionar sus emociones también van a repercutir en cómo gestionamos estos conflictos con los niños. No tenemos demasiada educación emocional y, y a veces a los adultos también nos cuesta el manejar estas emociones. Esto, nuestras propias emociones, van a influir en cómo vayamos a gestionar los conflictos con los niños. Y vuelvo a reiterar en esta idea de que nosotros somos los adultos. Esto significa que la gestión del conflicto es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del niño. Si creo que me está pasando algo que a mí me está dificultando gestionar ese conflicto, tengo que hacer un ejercicio yo también de reflexión para ver qué es lo que me está impidiendo, porque el conflicto con mi hijo es responsabilidad mía, no de mi hijo. El que hubiera una mala relación entre hermanos, pues también puede hacer que todavía puedan aparecer muchos más conflictos en casa. Tendríamos que valorar esa relación entre hermanos porque es tan mala. Si es por una cuestión de que hay celos. Y a veces hay celos porque los roles que cada uno de los hermanos tienen son diferentes y se valoran más unos que otros. Pues por ejemplo, uno de los hermanos que es el obediente, al final termina teniendo mucho mejor vínculo o los padres terminan concediéndole más privilegios, por así decirlo, que al otro hermano que ha adoptado el rol de rebelde. Es normal que el vínculo que se pueda generar hasta cierto punto sea diferente, pero esto no quita con que uno de los hermanos pues vea que no es tan querido como el otro y de ahí surge esa rivalidad con su hermano, por ejemplo. Entonces tenemos que valorar también esto. Puede que no hayamos pasado mucho tiempo juntos porque nuestra anterior normalidad fuera el tener pues toda la mañana en clase y luego por la tarde con muchas actividades y llegar a casa a las 8 para prácticamente cenar y acostarte. Entonces no pasábamos mucho tiempo, no había muchas oportunidades de conflicto. Oportunidades de conflicto también suponen oportunidades para desarrollar estrategias. Ahora lo que puede suponer es que como no se han dado esos conflictos, no tengo esas estrategias. Y lo que va a suceder es que voy a necesitar un tiempo para ir generando todas estas estrategias. Entonces, en ese sentido, valorar como que esto es un proceso. Ir aprendiendo, ir viendo de qué manera estáis gestionando esos conflictos con vuestros hijos y qué os funciona y qué no os funciona. Intentar tener esta perspectiva de cómo estoy yo, de cómo puede estar el niño y de ir probando cosas.
y al final lo vais a conseguir. Es ir ajustando esa estrategia poco a poco, pero en parte depende del tiempo. Nos podemos encontrar también con determinadas reacciones en los niños. Y esto es a veces tiene que ver con determinados momentos evolutivos, pues la adolescencia es un momento, a veces también el paso pues, de los 2 a los 4 años también es otro momento, donde aparece el negativismo y donde puede aparecer el oposicionismo. El negativismo tiene que ver con el decir que no, con el negarse a hacer cosas. Y el oposicionismo ya es como algo mucho más activo, donde además puede aparecer una confrontación, puede aparecer reto. Vamos a ver qué es lo que le estamos pidiendo al niño. Porque pues a lo mejor le estamos pidiendo que haga una cosa que él la quiere hacer de otra manera. No es la manera en la que habíamos pensado, pero también se puede hacer. Y tiene esa necesidad de tomar sus propias decisiones. Bueno, vamos a dejarle que lo haga de esta forma. A lo mejor el niño le está costando manejar este estrés o le está costando manejar las nuevas circunstancias y quizás puedo estar pensando en adolescentes que les restringimos el salir a la calle. Pues sí que pueden aparecer más conductas retadoras para conseguir lo que quieren, para poder estar con sus amigos, para poder estar con la gente con la que ellos se sienten a gusto. Entonces yo en estos casos recomendaría el valorar qué es lo que hay detrás de estos comportamientos y en la medida en la que se pueda tener un límite claro nosotros, ver ese margen de negociación que puede haber con ese límite, especialmente cuando los niños son un poquito más mayores, y ver actividades que puedan ayudarle a compensar esas emociones negativas. Y en algunas ocasiones van a tener que ver con distraerse. Pues, por ejemplo, cuando un niño no quiere cenar, pues me dice que no ante algo, yo puedo seguir refiriéndome a la cena, refiriéndome a la comida, que es eso que nos está separando, o puedo intentar desviar su atención hacia otra cosa que le gusta y que nos une. Pues oye, vamos a contarle, oye mamá, lo que hemos estado haciendo, ya lo que hemos estado jugando, y hemos jugado no sé qué, y hemos jugado no sé cuándo. Y en ese momento, pues cuando él nos está dando cuenta, pues a lo mejor decirle, venga, coge una cucharada y continúas contándole la historia. O si es un niño muy pequeñito, puedes aprovechar y le das tú la cucharada como una forma de meternos en esa dinámica. Estaríamos desviando la atención de lo que el niño no quiere hacer hacia algo positivo y ese negativismo desaparece. O si el niño lo que quiere es elegir, vamos a darle opciones para que pueda elegir. Bien, pues esto era lo que estaba planteando hace un momento. Lo primero de todo, cuando hay estos conflictos en el domicilio, lo que tenemos que valorar lo primero es si la responsabilidad tiene que ver con el niño o tiene que ver con el adulto. Em, los adultos somos los que controlamos la situación, somos los que tenemos que parar todo esto. Vuelvo con el ejemplo de la cena, el niño no quiere cenar y yo muy, muy, muy enfadado le digo que si no quiere cenar, a voces, que se vaya a la cama, que ya no, que ya ha terminado todo. Y el niño se va llorando a la cama. Se va llorando y a lo mejor incluso me va diciendo cosas. El responsable ha sido el adulto, porque ha gestionado mal ese comportamiento que había, ese no querer comer, ha volcado un montón de emociones que al niño le ha sobrepasado y al final lo que ha conseguido pues es esa reacción emocional en el niño que el niño no va a saber controlar. Si además estamos esperando que sea el niño el que luego venga a pedirnos perdón por todo esto, pues todavía nos estamos equivocando más. Vamos a ponérselo fácil a los niños. Vamos a intentar entender el por qué hacen o no hacen las cosas. Vamos a marcarnos un límite y vamos a intentar que ese límite se cumpla, pero entendiendo al niño. Entender al niño no significa que el niño pueda hacer lo que quiera. Los límites están para ayudarles a aprender a vivir en sociedad, por así decirlo. Pero el aprendizaje es un proceso y poco a poco tienen que ir aprendiendo cómo gestionar esto. El adulto necesita ser capaz de controlarse emocionalmente. Si yo vengo quemado del trabajo por alguna cosa que me haya pasado y vengo peleado con mi jefe, tengo que intentar cortar ese ciclo de pensamiento, tengo que intentar dejarme esa emoción fuera, porque cuando pase, si ya me encuentro con un niño que a lo mejor no está haciendo las cosas como a mí me gustaría que las hiciera,
voy a tener menos tolerancia para soportar eso y menos creatividad para ver por dónde me puedo llevar al niño para conseguir el objetivo que yo quiero. Entonces necesitamos que los adultos seamos capaces de controlarlo. Además, porque vamos a ser una fuente de aprendizaje para el niño. El niño viéndonos va a, va a saber gestionar mejor las cosas. Y aparte porque vamos a crear un mejor ambiente. Si yo estoy en mi casa haciendo bromas, va a ser más fácil que el ambiente esté distendido. Si yo en mi casa continuamente estoy serio y dando contestaciones muy secas y muy cortas, el ambiente que se va a generar en casa va a ser más hostil y todo eso impregna a los niños. Entonces, de forma indirecta, si nosotros nos controlamos bien, vamos a ayudar a los niños a que emocionalmente lleven mucho mejor todo esto. En esta gestión de los conflictos en casa vamos a ver si tiene que ver con una necesidad. A veces los niños necesitan hacer las cosas por sí mismos, pero el que hagan las cosas por sí mismos supone que vamos a tardar más tiempo en hacer algo. Y no siempre podemos permitirnos el tardar mucho más tiempo. Por eso lo hacemos nosotros. Y a veces los niños quieren hacerlo ellos. Y ahí puede venir un conflicto. Porque tienen esa necesidad de autonomía, de hacerlo ellos. A veces necesitan sentir que las decisiones que toman son importantes, que son escuchadas, que se ponen al mismo nivel que las del resto. Esto sucede mucho con los adolescentes. Vamos a dejarles el que sean ellos los que tomen determinadas decisiones. Conforme más pequeños sean, pues igual menos decisiones van a tomar o más acotadas le vamos a tener que dar las opciones para que decidan, pero vamos a tenerlo en cuenta. Y luego ya valoramos si se puede o no se puede. Necesidad social, especialmente con los adolescentes, lo que nos vamos a encontrar es con necesidad de contacto, con iguales, de gente con la que compartir las preocupaciones que estás teniendo en ese momento. A veces lo que pueden suponer es conflicto porque quiero salir con mis amigos y no me estás dejando, o porque quiero utilizar las redes sociales y tampoco me estás dejando. Bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo en cuanto a esa necesidad social que tú tienes y en cuanto a lo que nosotros como adultos consideramos que es un uso adecuado de todo esto. Tenemos que ser capaces de mantener el límite, es decir, aquello que nosotros consideramos que es lo mínimo como para que el niño aprenda a desarrollarse como persona. Pero estos límites no siempre tienen que ser tan rígidos. Podemos jugar con la flexibilidad del límite y en este sentido vamos a atender a dos elementos importantes. Lo primero es el cómo está el niño y lo segundo es cómo estoy yo. Si el niño ha tenido un muy mal día y por cualquier cosa ha habido un conflicto, igual el mantener un determinado límite que no sea tan importante va a suponer que le echemos más leña a ese fuego del conflicto. Bueno, pues a lo mejor ese día no pasa nada, porque ese límite no se cumpla. Nos hacemos los tontos, no hemos visto que eso no se ha cumplido y ya está, y rebajamos la tensión. Porque lo primero que necesitamos es un buen ambiente. Y en otra ocasión, pues ese límite volvemos a hacer hincapié sobre él. Y también tiene que ver con nosotros. Si yo hay un día que me he pegado 12 horas de trabajo y ha sido un día muy, muy duro, a lo mejor cuando llegue a casa yo no voy a tener esa tolerancia, esa capacidad para manejar el comportamiento de mis hijos cuando yo le marque un límite. Y voy a terminar dando voces, voy a terminar poniendo castigos de los cuales luego me voy a arrepentir y además no voy a conseguir que mi hijo aprenda nada ni que se calme. Ahí tenemos que valorar si en ese momento no tenemos que poner el límite o si estamos dispuestos a todo esto de lo que hemos hablado, a asumir esto que va a pasar. Vamos a evitar lo que se llaman los dobles castigos. El doble castigo es si yo te pongo un límite por algo y tu reacción no es la que a mí me gustaría, no enfadarme contigo. Por ejemplo, si yo te he puesto el límite de cuando llegue determinada hora quitamos la consola, sé que te vas a enfadar conmigo. Sé que tu reacción inicial no va a ser de agrado, o puede no ser de agrado. Aquí cada uno vamos a conocer a nuestros hijos. El límite que te he puesto ha sido quitarte la consola. Pero eso no significa que tenga que estar toda la tarde enfadado contigo porque no has sabido aceptarlo. Pues a lo mejor lo que puedo hacer en ese momento es ofrecerte alguna otra actividad que te haga compensar ese estado de ánimo.
O cuando pues, un niño más pequeño queremos que se vista y no solo no nos hace caso, sino que además coge el pañal y se lo quita y lo tira. Y nos enfadamos con él, porque le tenemos que hacer ver que lo que ha hecho está mal. Bueno, pues igual ahí el límite es que sea como sea, te vas a poner el pañal. Pero no tengo por qué estar enfadado contigo todo el tiempo. Porque esto en el niño va a generar desconfianza y va a generar también sentimientos de rechazo. O sea, no voy a entender el por qué este adulto de referencia está tanto tiempo enfadado conmigo. Vamos a marcar el límite, vamos a entender que ese límite no le va a hacer sentirse bien al niño, pero vamos a ayudarle a manejarlo. Vamos a transmitirle el mensaje de lo que no me gusta no es como tú eres, no me enfado contigo, pero tienes que aprender que en este momento no podemos hacer esto, tenemos que hacer otra cosa. No nos tenemos que olvidar de la parte positiva del niño, sobre todo si estamos metidos en un círculo vicioso donde hay muchos conflictos con nuestro hijo. Si únicamente pensamos en la parte negativa de nuestro hijo, al final nosotros vamos a generar emociones de rechazo hacia nuestro hijo. Nosotros vamos a anticipar el que nuestro hijo se va a comportar mal. Y el anticipar el que se va a comportar mal va a suponer la profecía autocumplida. Yo lo voy a tratar de esa manera. Y al final mi hijo se va a comportar así. Quería apuntar estos elementos evolutivos de cada una de las edades para que entendamos que el comportamiento del niño viene de algún sitio. No es porque nos quieran fastidiar, es porque conforme van desarrollándose van adquiriendo nuevas habilidades que tienen que ir practicando. Bueno, para niños un poquito más mayores, pues sí, a veces necesitan tener sus propios espacios como una manera de autogestionarse emocionalmente, que lo hagan, no pasa nada. No pasa nada porque se vayan a su habitación. Y bueno, y les dejamos que salgan, no les vamos a insistir. Sí que cuando salgan de su habitación, lo ideal es que no se encuentren con una actitud hostil, porque eso va a reafirmar la hostilidad que ellos puedan haber tenido. Vamos a tratar a los niños con el mismo respeto, de la misma manera como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y, y sí que esto requiere un ejercicio de autorreflexión muy profundo. Yo lo que os pediría es que cuando estuvierais en un conflicto con vuestro hijo, que pensaras que hay una cámara y que luego ese vídeo le va a ver quien sea, alguien importante. ¿Qué creéis que pensaría esa persona cuando lo viera? ¿Que le hemos tratado con respeto, que le hemos tratado bien, que lo hemos gestionado bien o que se nos ha ido la pinza? Entonces, bueno, yo creo que esto es una manera de que podamos ser cuidadosos con cómo tratamos a los niños. Vamos a tener que tener en cuenta esa necesidad de autoafirmación. Queremos que el niño aprenda, no queremos llevar razón. Queremos que se cumpla una determinada norma. No vamos a entrar en confrontaciones, en retos, en ver al final de los dos quién puede más. El que puede más siempre debería de ser el adulto, porque a nivel de acción siempre se debería hacer lo que diga el adulto. Entiendo que primero se tiene que haber pasado por una negociación como mínimo, pero no, o sea, tener en mente que esto no es el quien lleva razón, sino el que se consigan los objetivos. Vamos a negociar. Aquí cuando hacemos referencia con consecuencias es te propongo un límite. Si cumples determinadas cosas va a pasar algo positivo, pero si no lo cumples va a pasar algo negativo y tiene que pasar. Vamos a ver que eso negativo que vaya a suceder sea algo educativo para el niño, sea algo que le ayude a aprender, pero tienen que pasar a pesar de que negociemos. Negociar es una buena estrategia porque hacemos partícipe al niño de lo que sería la elección del límite y siempre que nosotros elegimos es más fácil que nos impliquemos. Entonces todo lo que suponga negociar creo que es una buena estrategia, pero no supone que los límites no se tengan que mantener. Vamos a darles opciones. A veces los niños tienen la necesidad de elegir y tienen que ser las cosas como nosotros digamos. Bueno, pues igual lo que podemos hacer es ofrecerle varias opciones para que elijan. El niño va a tener la sensación de que elige él, pero elige sobre las opciones que nosotros le estamos proponiendo, con lo cual ganamos todos. Tenemos que intentar buscar en la gestión de conflictos la opción que nos haga que ganemos todos, no la opción que haga que nosotros ganemos y que el niño pierda.
No necesariamente se aprende de la pérdida. También podemos aprender de la ganancia, pero que ganemos todos. Em, Cuando haya un conflicto, podemos utilizar una actividad gratificante para suavizarlo. Pero lo que decíamos, manteniendo el límite. Si yo te quito la consola y tú te enfadas, el límite que te he puesto es el que te quita la consola. Y sé que esto te va a generar emociones negativas y a lo mejor no tienen por qué ser emociones negativas hacia mí. Pero sí que te puedo proponer el que juguemos otra cosa, porque el límite tenía que ver con la consola y ya lo hemos conseguido. O a lo mejor no tanto con el que la dejes, sino con has suspendido un examen y habíamos quedado en que si suspendías pues ibas a estar una semana sin consola. Eso te hace sentir mal y yo puedo cambiar ese malestar que tienes. Y a lo mejor te puedo ayudar a calmar ese malestar jugando a otra cosa. El jugar otra cosa te va a ayudar a suavizar esa emoción negativa, a que confíes en mí y a que formemos vínculo. Y a que sepas que en un momento dado, cuando yo te vaya a plantear un límite, ese límite se cumple. Entonces, creo que se lo podemos poner fácil a los niños si les ofrecemos ese apoyo emocional, a veces a través de las actividades. Y esto no implica que un límite no se tenga que cumplir. Y como último apartado estaría lo que tiene que ver con la gestión de las emociones. Em, las principales emociones que nos hemos ido encontrando en estos momentos, tanto en adultos como en niños, porque en esto compartimos, tienen que ver con ansiedad, con tristeza, con el enfado, con la frustración. Esto es algo que los niños tienen que ir aprendiendo poco a poco, el que las cosas no siempre van a salir como ellos quieren y el gestionar esta emoción de que no salgan como ellos quieren. Con miedo, pues porque no sabemos si podemos salir a la calle, si no, si tocamos una cosa, si no la tocamos, si he estado con una determinada persona, pero no sé si esto pues va a suponer el que yo haya estado en riesgo o no. Incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Y hoy las cosas son de una forma y a lo mejor mañana las cosas son de otra. Todas estas emociones nos están influyendo y a veces no nos damos cuenta, pero a su vez repercuten en el comportamiento que tenemos. Y nuestro comportamiento a su vez repercute en el comportamiento que tienen nuestros hijos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Un factor de protección para todo esto tiene que ver con las emociones positivas. Y tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la satisfacción. Vamos a buscar actividades que nos generen ese tipo de emociones para compensarlo, para compensar todas estas emociones negativas, para que en esa balanza, si las emociones positivas no pesan más, por lo menos que sí que se quede en un estado un poco más neutro, como una forma de vencer todo esto. Todos, los adultos también en este momento, pero muy en especial los niños, eh, sí que tienen y han tenido una gran labilidad emocional. Esto lo que significa es que pueden pasar de estar muy contentos a estar muy tristes o a estar muy enfadados y luego al poco tiempo pues otra vez volver a estar muy contentos. Y es algo con lo que tenemos que contar. Porque si nuestro hijo o nosotros mismos estamos en un momento de montaña rusa, de sube y baja, vamos a intentar, por supuesto, no tomar decisiones en los extremos y cuando nosotros estemos mal o cuando la otra parte vaya a estar mal, no echar más leña en ese fuego, porque sabemos que si no echamos leña, poco a poco eso va a tender a compensarse. Es otra cosa que también nos puede estar pasando en estos momentos. Cuanto más pequeños son los niños, menor conocimiento emocional van a tener. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es apoyarles en el autoconocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues les tenemos que ayudar a que pongan nombre a lo que les está pasando. Le tenemos que ayudar a que identifiquen toda esta secuencia de qué es lo que me ha hecho sentir de esta manera. Vamos a ayudarles a que le pongan nombre también a lo que les pasa a los demás y a que identifiquen el por qué los demás se están sintiendo así. Y esto lo podemos ver pues, en las escenas de la vida diaria, con nuestro propio ejemplo, o incluso a veces pues, cuando vayan a ver un cuento, cuando vayan a jugar a algo, podemos jugar con ellos, o incluso viendo la televisión. Conforme los niños se van haciendo un poquito más mayores y pueden pensar sobre, sobre todo lo que está alrededor de las emociones, les podemos plantear qué tipo de cosas son las que piensan cuando están viviendo una determinada emoción.
Pues, por ejemplo, pues igual con un adolescente, cuando le quitamos la videoconsola, pues igual lo que nos dice es, siento mucho enfado y creo que no me entiendes. Ahí ya le está poniendo nombre. Y que reflexionen sobre cómo se comportan cuando sienten que no son comprendidos y, y también sobre cómo creen ellos que les gustaría comportarse a pesar de que no se sientan comprendidos. Pues de alguna manera para sentirse comprendidos. Esto ya con niños que sean mayores, ya con adolescentes, ayudarles en todo este repensar. Pero esto no lo podemos hacer cuando las emociones sean intensas. Esto lo tenemos que hacer en un momento en el que el adolescente esté tranquilo, esté accesible y tenemos que tener buen vínculo con él. O sea, y esto supone que lo hacemos cuando él quiera, porque nosotros estamos accesibles. Tenemos que crear un buen ambiente y en este buen ambiente escuchamos y validamos todo. Lo que no nos gusta de las emociones es cómo a veces estas emociones se manifiestan, pero siempre hay que validar una emoción. La persona tiene que pensar que sus emociones se están teniendo en cuenta. Las emociones es de las cosas más íntimas que tenemos y cuando alguien pone sus emociones encima de la mesa no puede sentirse ninguneado ni puede sentirse que nos estamos riendo de lo que está sintiendo. Vamos a mostrar con nuestro propio ejemplo. Si ellos nos ven cómo nosotros nos comportamos, es más fácil que cuando vuelva a suceder eso se comporten de la manera en la que a nosotros nos gustaría. Los niños aprenden por observación y aprenden impregnándose por el ambiente. Si yo en mi casa digo palabrotas, mi hijo va a decir palabrotas. Y esto es porque me copia, por más que yo le diga que no las tiene que decir. Entonces vamos a intentar que nos copie, pero también para lo bueno. Vamos a ponérselo fácil. Pues si ya estamos viendo que lo está intentando, no vamos a seguir echando más leña. Vamos a recompensarle porque, oye, pues veo que lo estás intentando. Veo que igual en otro momento pues te hubieras enfadado mucho y hoy no te has enfadado tanto y sé que esto para ti está suponiendo un esfuerzo. Vamos a intentar, pues si sabemos que hay varias cosas que les pueden estar haciendo que emocionalmente no se encuentre bien, pues vamos a intentar no juntarlas. Si, no lo sé, si ha tenido pues un conflicto en el colegio y ese día, pues bueno, pues cuando le quitamos la consola, pues a lo mejor se enfada un poco más, pues vamos a ponérselo fácil, vamos a ofrecerle alguna otra actividad, como decía antes, o vamos a mantener el límite, pero sin hacer mucho caso de lo que nos esté diciendo, porque todo esto para ellos también va a ser un proceso. Vamos a tratar de entender de dónde viene la emoción que está sintiendo el niño. O sea, lo mismo que hablaba antes. Las emociones siempre hay que validarlas y vamos a ayudarle en la gestión. No saben gestionar, no pueden gestionar todo esto. Necesitan nuestra ayuda, especialmente cuando son más pequeños. Entonces, dejarles ahí solos con sus emociones, pues a veces no es lo mejor. Pero, repito lo que vengo diciendo todo este tiempo, es el que nosotros podamos ayudar a otro a gestionar sus emociones implica que nosotros vayamos a llegar en un buen estado emocional. Y todo aquello que nos está diciendo nuestro hijo, tenemos que intentar que tampoco nos impregne, para que la devolución que le hagamos no sea de todavía mayor carga emocional. Tenemos que no hacer chantaje emocional, no responsabilizar al niño de cómo yo me estoy sintiendo. Pues por ejemplo, vengo muy cansado de casa y mi hijo de 6 años, pues, o mi hija de 4 años, estaba preparando la cena, intentando ayudarme, pues ha cogido y se le ha caído la cena al suelo. Pues mensajes como, con lo cansada que yo vengo y ahora tú me haces esto, pues no son buenos mensajes, porque estamos depositando toda esa carga emocional que tenemos en el niño y el niño no va a saber manejar todo esto. Con niños mayores, más con adolescentes, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el locus de control externo para algunas cosas. Y en concreto tiene que ver con lo que hacemos mal. Normalmente los adolescentes no reconocen que ellos estén equivocados. El problema es de los demás. Vamos a contar con ello y no vamos a confrontar en ese sentido. No vamos a mantener una situación de tensión en casa esperando que sea el niño quien rebaje la tensión, quien no venga a pedir perdón, quien nos diga qué vamos a hacer.
Bueno, pues también podemos ser proactivos y desde la neutralidad o desde intentar resolver un conflicto, pero manteniendo el límite, nos podemos acercar al niño para rebajar ese nivel de tensión. Vamos a entender las circunstancias que le están llevando a comportarse de esta forma, porque esto nos va a ayudar a relativizar. Si nos encontramos con un chico que se obceca mucho con que quiere salir a la calle porque ha quedado con una chica, pues vamos a entenderle, porque es que está en ese momento en el que él necesita tener contacto, además, pues ha quedado con una chica que a él le gusta y para él es una necesidad súper importante. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a ver si podemos satisfacer esa necesidad en la medida de lo posible, que también tenemos que ver las circunstancias de cada uno, los valores y la manera que tenemos también de educar a los niños. Si hay un momento en el que no se puede poner un límite, no hacerlo, porque los límites hay que cumplirlos siempre. Si ponemos un límite, se transgrede el límite y no se cumple, estamos perdidos, porque entonces la próxima vez que vayamos a decir, oye, necesitamos hacer esto, pero si no hacemos esto, va a pasar esto otro, no nos van a creer. Queremos educar a nuestros hijos, no queremos quedar por encima. Por lo tanto, a veces el retarles, el caer en el reto que ellos nos ofrecen, pues tampoco nos lleva a nada. Por ejemplo, cuando un adolescente, cuando le decimos, pues hoy no vas a poder jugar con la consola, y el adolescente nos reta y nos dice, pues me da igual. Y nosotros aceptemos el reto y decimos, ¿te da igual? Pues te vas a tirar una semana sin jugar. Y ahí el adolescente puede seguir subiendo y nosotros aceptamos ese reto. No nos lleva a ningún lado. Y ahí estamos hablando de esas emociones negativas. Queremos ayudarles, no queremos quedar por encima. Y esto también requiere mucho autocontrol emocional por nuestra parte. Bueno, pues esperamos haberos podido ayudar en algo, dándoos esta visión poco global, pero para que también pues, cada uno de vosotros podáis ir aterrizando en vuestro día a día, en cómo sois vosotros, en cómo son vuestros hijos y bueno, a mayores limitaciones, y en este sentido las limitaciones son las que nos dan estos momentos, tenemos que ser mucho más creativos. Desde el Centro Crecer os damos las gracias por vuestra atención y nada, os mandamos mucho ánimo.